El cobre y su obtención. ¿Qué es el cobre? El cobre es un mineral metálico básico que no se encuentra en estado de pureza. Existen diversos tipos de yacimientos del llamado mineral rojo, que han sido clasificados de acuerdo a sus procesos geológicos. Obtención del cobre. Los minerales más utilizados para obtener cobre son sulfuros de cobre, especialmente la calcopirita. También existen minerales de óxido de cobre, destacando la malaquita y la cuprita. Los minerales de cobre suelen ir acompañados también de hierro. Existen dos métodos de obtención del cobre, la vía húmeda y la vía seca. Vía húmeda. Se emplea solamente cuando el contenido de cobre en el mineral es muy reducido, menos de un 10%. Consiste en triturar todo el mineral y añadirle ácido sulfúrico y aplicar a la mezcla el proceso de electrólisis, es decir, aplicar una corriente continua introduciendo 2 electrodos en la mezcla. Vía seca. Se emplea solamente cuando el contenido de cobre supera el 10%. Obtención de cobre por vía seca. Se usa cuando el contenido de cobre supera el 10%. 1. Se tritura el mineral, se criba y muele hasta volverse polvo. 2. Se introduce en un recipiente con agua donde se agita para eliminar la ganga. 3. Se lleva a un horno de pisos donde se oxida y se separa del hierro del cobre. 4. Se funde el mineral de cobre dentro de un horno, se añade silicio y cal formando escoria que flota y se elimina. El cobre aquí encontrado es del 40%. 5. Para obtener un cobre de 99.9% de pureza se somete a un proceso electrolítico. Oxidación presurizado. En la oxidación a presión se alimenta el autoclave con el concentrado vuelto a moler, ácido y oxígeno, a temperatura y presión elevadas, y da como resultado cobre básico, hermatita y sulfato de cobre. Se genera un lodo el cual suelta la presión y lo enfría de inmediato, antes de ser filtrado, y es llevado al principio del proceso donde los sólidos son lixiviados con ácido reciclado, lo cual es llamado refinación. La solución proveniente del circuito de lixiviación contiene impurezas, las cuales son enviadas al circuito de extracción por solventes. Después el proceso continúa con la etapa de electrodeposición. Después continúa con el neutralizado para continuar con una segunda extracción por solventes y por último al circuito de lavado. Algoritmo de diagrama de flujo de proceso de manufactura de cobre. El cobre o las iones de cobre son mezclados y fundidos en planchas o barras. Estas planchas o barras son cortadas a las longitudes requeridas y colocadas en un horno para su calentamiento a 800 grados centígrados. La matriz utilizada en el proceso de manufactura es colocada en un horno para su calentamiento a 500 grados centígrados. Luego son colocados en el área de estrujado para iniciar dicho proceso. Después del proceso de estrujado, los productos son estirados y cortados en diferentes longitudes, contemplando el proceso y quedando listos para su venta.